¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la nueva serie en el canal que va a ser llamada El Laboratorio, donde os voy a traer tácticas creadas por mí, donde las he probado tanto en Ultimate Team como en modo carrera, para que podáis tener nuevas tácticas al canal, muy creativas y que no sean lo habitual que se suele subir. Con estas tácticas ya os digo que no van a ser tácticas habituales, el típico 4-3-3, 4-2-3-1, donde más o menos todos están colocados en el mismo sitio, sino que vamos a tratar de hacer cosas muy creativas, a veces muy locas, pero que también puedan funcionar o al menos os pueda hacer mucho más disfrutar de el juego. Así que empezando por la primera táctica de esta sección, vamos a empezar con un 4-3-1-2, la que tiene 3 mediocampistas, un MCO y 2 delanteros centros, donde la vamos a llamar el acordeón. ¿Por qué? Porque en fase ofensiva de este 4-3-1-2 va a evolucionar a una especie de 3-2-3-2, donde lo que destaca sobre todo es que los dos mediocampistas de los lados van a abrirse y a ser completamente extremos por las bandas, donde el otro movimiento también destacado es el lateral izquierdo, que va a pasar de ser lateral izquierdo a meterse más como un doble pivote, formando ese 3-2-3-2 con los dos puntas arriba. Entrando en los momentos más utilizados en esta táctica, algo que haremos en salida de balón, cuando saquemos desde el portero, podremos ver cómo forman este 4-3-1-2, pero sabemos que nuestros mediocampistas se van a abrir. Entonces lo que haremos es saldremos desde atrás, jugaremos por el lado derecho y cuando reciba nuestro lateral derecho veremos cómo nuestro medio derecho caerá entre el espacio del extremo y del lateral del equipo rival y en ese espacio nadie lo va a marcar y por lo tanto podremos jugar ese pase abierto para él, donde podrá recibir en esa zona del centro del campo sin ninguna marca y nosotros progresar hacia campo rival. Otro de los movimientos que haremos bastante cuando estemos sacando el balón desde atrás y nos estén presionando y nos estén tapando todas las salidas es que a veces estaremos por el lado derecho, no tendremos fase ni interior ni por fuera y lo que sí que tendremos es que aprovecharemos que el lateral izquierdo está metido por dentro y su extremo del otro lado estará más atento de nuestro medio izquierdo y por lo tanto ese pase interior desde tanto el central como nuestro lateral, podremos filtrar ese pase interior para el otro lateral del otro lado y desde ahí progresar y salir de la presión rival. Otra de las dinámicas bastante habituales cuando estamos moviendo el balón en nuestro campo es como podréis ver cuando estéis moviendo el balón de un lado al otro, cómo podréis estar circulando, por ejemplo, por izquierda, iréis pasando de central a central hasta lateral derecho y cuando reciba el lateral derecho os va a presionar su extremo y por lo tanto también se producirá ese movimiento donde vuestro medio derecho estará completamente abierto y solo para que podréis jugar con él y su lateral no vaya a buscarlo y por lo tanto podráis avanzar hacia campo rival. Ruud Gullit. Otra de las situaciones habituales cuando reciba nuestro lateral izquierdo en esa zona interior, pero no tanto en el centro del campo, sino un poco más abierto, pero carril interior, es que cuando reciba el extremo del equipo rival dudará si quedarse con nuestro mediocampista abierto en ese lado izquierdo o ir a por el lateral que está metido un poco por dentro. Entonces, si nos está tapando la salida por fuera a nuestro medio izquierdo, lo que nos dejará es el pase filtrado, tanto para los dos delanteros como para el media punta, y filtrando ese pase podremos después descargar con ese medio izquierdo que estará haciendo la carrera por fuera.
Los movimientos que se pueden aparecer durante el partido cuando juguemos con nuestros medios abiertos es que puedan recibir y el lateral del equipo rival salte a presionarlos y por lo tanto deje un espacio a su espalda y aprovechando esto nosotros haremos una pared con un jugador interior y acumularemos un par de pases para después volver a meterle el balón a ese jugador que ha hecho la pared, ya que hay un espacio a la espalda del lateral y por lo tanto podemos llegar a línea de fondo para ese jugador. Paolo Maldini. Pele. Now, can this be attacked? Pero es que en otras ocasiones, como esos mediocampistas están en una zona entre medias del lateral y del extremo, a veces podrán recibir, conducir hacia adelante y cuando el lateral haga el amago de venir a presionar, dejen un espacio a su espalda que con el mismo medio que está abierto pueda filtrar un pase al hueco para el delantero centro que rompa hacia afuera y pueda tener ese pase a la línea de fondo y desde ahí poder ya jugar con sus compañeros con un pase atrás o si está muy recto poder definir. Carlos Alberto. That's a nice forward-thinking pass. Eusebio. Otra de las secuencias que se producirán bastante habitualmente es que después de hacer esa salida de balón que hemos explicado, donde el lateral izquierdo se mete por dentro y lo encontramos, cuando progresa lo que buscaremos en muchas ocasiones va a ser el pase abierto hacia el medio izquierdo, aunque se meterá un poco por dentro, y de ese medio izquierdo buscaremos a un jugador muy importante que es el mediapunta, que en esa zona de nadie entre los defensas y los mediocampistas podrá recibir el balón y desde esa zona tendrá los dos puntas desmarcándole al espacio y por lo tanto él podrá ya filtrar el pase para definir la jugada. Alexia Putellas. Pero en otras ocasiones también van a utilizarlo para desde los mediocampistas abiertos puedan combinar con el mediapunta en una pared y ganar después línea de fondo. United have chosen this particular shape. Luke Shaw starts with Diogo Dalot. Y es que otro de los detalles importantes es que a los dos mediocampistas hemos puesto que sean a pierna natural, es decir, el mediocampista izquierdo sea zurdo y el mediocampista derecho sea diestro. ¿Para qué? Porque en algunas ocasiones vamos a poder ver cómo cuando lleguemos a línea de fondo por los lados podamos o meter centros al otro lado para que puedan rematar tanto el delantero del otro lado como incluso el otro medio del otro lado o simplemente para poner pases atrás. Pero a pierna natural van a ser mucho más precisos que si vamos a pierna cambiada. Watching this game, you would presume that he'd play a really big part. Well, I love watching him play. He's so creative, particularly in the top. Johan Cruyff. Ruud Gullit. Played into the penalty area. Y es que cuando nos instalamos en campo rival se forma ese 3-2 o incluso un 3-2-5, donde el beneficio que tiene esta táctica es que normalmente las defensas rivales son de 4 y por lo tanto nosotros tenemos 5 en la última línea con los lateral izquierdo y nuestro mediocampista que van a estar haciendo esa 2 por delante de nuestra línea de 3 para poder filtrarle el pase a esa última línea de 5. Pina. Onto Putellas. Could play it in. El lateral izquierdo también va a ser muy importante porque cuando estemos atacando y hundiendo a la defensa del equipo rival, después jugaremos un pase hacia atrás y podremos ver cómo ese lateral izquierdo está en la frontal esperando para definir la jugada por sorpresa y darnos también una ocasión de gol. Talking about her for the right reasons today. Well, her recent form speaks for Hang itself. on, they could be in. And we have it. Pero es que no simplemente esta táctica va a servir para hacer posesiones, sino que es una táctica que nos va a servir también mucho para las transiciones, porque yo sé que también hay muchos que os gusta contraatacar y evidentemente esta táctica es muy buena para la transición, ya que cuando defendamos este 4-3-1-2 nos desplegaremos muy rápido, donde sobre todo podremos encontrar al mediapunta y
Una vez reciba el mediapunta tendrá los dos delanteros desmarcando y además tendrá las opciones de los mediocampistas que estarán desmarcando por fuera. Por lo tanto, serán 5 jugadores que atacarán rápidamente para salir en transición y finalizar la jugada. And teammates around her. No one seems able to settle on the ball. Yeah, I've been really disappointed with some of the passing here. Well, let's give credit where credit's due. She's been a fabulous player for them, and this is her milestone 250th appearance for the club. Well, Oh, hang on, Stuart, look at this! Ruud Gullit. The pass played through perfectly. Y en la fase defensiva, que también es muy importante, esta formación es muy potente a la hora de presionar arriba, ya que al tener mucha gente por dentro, lo que trataremos de hacer es que cuando ellos jueguen a los lados para sus laterales o si los extremos bajan a recibir en su campo, vamos a presionar con el mediocampista de ese lado, pero trataremos de buscar que ellos vayan hacia adentro y una vez vayan hacia adentro les tendremos la trampa donde tendremos los dos delanteros, el mediapunta y todos los mediocampistas y ahí es donde vamos a recuperar muchos balones y acabar finalizando en transiciones o robos rápidos y finalización. Bull. Lovely weighted pass. Así que entrando con las tácticas, en estilo de creación pondremos pases cortos para combinar entre los jugadores y enfoque defensivo elevado a 65. Va a ser equilibrado para que pueda ser utilizado tanto una presión alta como después cuando nos tengamos que replegar que no esté la línea constantemente muy arriba. Dando los roles le pondremos guardameta con buen pie y creación al portero. A los defensas pondremos defensa defender y defensa defender, no vamos a tocar nada. Lateral derecho le pondremos carrilero defender para que forme esa línea de 3 en defensa. Y al lateral izquierdo le pondremos falso defensa balanceado para que se haga ese doble pivote pero también progrese un poco más con balanceado. Al pivote le pondremos contención defender para que esté siempre por delante de la defensa y se fije un poco más su posición ya que es MC y no es MCD. Y a los mediocampistas de los lados les pondremos medio extremo atacar a los dos para que ganen esa altura y amplitud por los lados. Al mediapunta le pondremos delantero sombra atacar porque queremos que en muchas ocasiones sean una triple punta y sean esos 3 jugadores por dentro fijando a los centrales. Y a los delanteros les pondremos delantero avanzado, atacar a los dos para que hagan también esos desmarques al espacio que hemos comentado y sean una amenaza. En pantalla tenéis el código de la táctica que también tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo de la primera táctica del acordeón, donde espero que me pongáis por los comentarios si os ha gustado, os ha servido, os ha sido útil y si queréis que traiga más o cualquier cosa ya sabéis que en los comentarios os estaré leyendo.